Eh, la idea es comentar un poco la actividad que se desarrolló en el Congreso, contar más o menos lo que hubo, las conferencias, las actividades de comisión, que fueron bastante interesantes. Empezamos por la 1. Nosotros pusimos, en realidad pusimos las dos primeras porque no nos daba la capacidad, pero bueno, si quieren comentar algo más de RT, de la comisión de RT lo pueden hacer. La comisión 1 de contrato de seguros, y la verdad que hubo un trabajo muy importante porque hubo muchas ponencias presentadas. Yo conté 25, no llegamos a tratar todas las ponencias, porque el marco de tratamiento de tiempo era bastante acotado. Y si bien teníamos un tiempo programado para cada una, por ahí el debate hacía que los temas eran muy lindos, muy interesantes. Se trató todo lo relativo a las nuevas tecnologías, la posibilidad de aseguramiento de la criptomoneda, los riesgos cibernéticos. Eh, sí fue realmente muy amplio la temática. Se trató los nuevos diseños de póliza, eh, cómo deberían hacerse para que las pólizas sean más claras y entendibles por el asegurado, sin contradecir la reglamentación de la superintendencia, que estipula una forma de diseño. Y sí, todas unas temáticas muy interesantes y muy de vanguardia, es decir, todo nuevo y bueno, veremos qué sucede en el futuro, quizás no tan lejano, porque todo lo que es riesgo cibernético, criptomoneda, las exclusiones dentro de los riesgos cibernéticos, la claridad que deben tener, que no deben ser ambiguas, porque es cierto que muchas exclusiones son generales, y dentro de esas exclusiones generales puede entrar cualquier cosa y se puede caer en el no seguro. Entonces, bueno, toda esa temática dio lugar a infinidad de discusión. Bueno, tratamos también los autos inteligentes y autónomos, toda la parte tecnológica. De esa parte tecnológica prácticamente era la mitad de las ponencias. La otra mitad relacionada con el O contenido. más capaz, ¿eh? O más. Fue realmente muy amplio el temario. Y el resto, quizás abordando ya lo que es contrato de seguros, marcando por ejemplo, los seguros de casco en la ponencia de Joaquín, el seguro de casco, que cuando uno, realmente temáticas que son de actualidad, cuando uno se paga el seguro por destrucción total y después no tiene que ir a comprar otro auto, muchas veces el valor asegurado no alcanza. Pero eso quizás no es una problemática de la póliza, sino que estamos viviendo en un país tan inflacionario que ocurre eso. Bueno, las posibilidades de modificación para que esto pueda mejorarse. Fue amplísimo el trabajo. Les comento que están subidas a la página del Congreso, así que el que no tuvo oportunidad a lo mejor de ir y quiere leerlas, están subidas ahí y por ahí están por orden alfabético, no por comisión, pero bueno, por ahí las van a poder ver las que les gusten con más detalle. Después, en la comisión número 2, se trabajó sobre responsabilidad Perdón, civil. después las ponencias las vamos, perdón, Sí, vamos a sí, ponerlas sí. también en la página de AIDA, porque viste que en la página del Congreso tiene un tiempo que expira después. Así que las vamos a subir también las de AIDA para que si alguno con posterioridad quiere ver algo, sigan estando. Bueno, en la comisión número 2 se trató de seguro de responsabilidad civil, que estuvieron presentes María del Carmen y Joaquín. No sé si querés comentar algo vos, María del Carmen. Bueno, fue muy interesante.
y la verdad que las ponencias con bastante buen nivel, diría yo. El tema vedette es el límite de cobertura en esa comisión. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Perfecto. Ese fue el tema más preocupante. Y bueno, se hizo referencia a los juicios. A ver, casi todas las ponencias coincidían en dos cosas. La inflación es un flagelo que azotan no solo el bolsillo de las personas, sino todas las relaciones jurídicas. Los juicios que que se demoran, se acentúa los graves perjuicios que ocasiona, por un lado. Y por el otro, tenemos la valla de las leyes que no permiten indexar. Varias de las ponencias hicieron referencia a un fallo que yo había mencionado en el trabajo publicado en la revista nuestra de los intereses. Es el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más solo Alberto Jorge, un fallo muy conocido, contra Transporte El Tejano. Allí la Corte ratifica la constitucionalidad de las leyes que prohíben indexar, que son las 23.928 y la 25.551. La Corte en ese fallo refiere que estas leyes son de orden público, por ende no pueden ser modificadas por la voluntad de los contratantes. El fallo es muy claro y muy clara la postura de la Corte respecto a la constitucionalidad. Ese fue uno de los puntos. El otro punto es que todo el mundo, todos, sin excepción, todos los que estábamos presentes en la comisión, coincidimos que es imperiosa una reforma legislativa, porque es como que se vive en un país, en un contexto que no tiene nada que ver con prohibir alguna forma de actualización. Si hubiere alguna forma de actualización, que es lo que se pregona, por lo que se pide, todos los presentes allí hacían hincapié en eso, ordenaría la jurisprudencia, porque actualmente el tema del límite de cobertura tiene una dispersión y hay resoluciones de todos los colores. Lo que pasa es que si llega a la Corte, la postura de la Corte por el momento es muy clara en no aceptar ninguna actualización. Entonces, lo único que les queda a los jueces, el que quiera seguir el camino marcado por la Corte, es utilizar el interés. Por eso vemos en determinados fueros que hasta se usa 2 veces la tasa activa. Eso en materia de RT es bastante frecuente usarlo. Yo últimamente no he visto sentencias con menos de 1 vez y media la tasa activa. Pero hay para todos los gustos y de todos los colores los fallos. Está el que lo actualiza, parece que actualizan tomando la suma actual asegurada. Hay otros fallos que lo actualizan tomando el valor dólar, comparando el valor dólar, a cuántos dólares equivalía la suma asegurada al momento de la contratación y a cuántos dólares equivale a la fecha. Entonces se actualiza de esa forma. Pero en la inmensa mayoría coincidió, Fabiana Compiani, que en ese momento estaba presente en la comisión nuestra, compartió el criterio de que de momento no, conforme los fallos de la Corte, no es viable actualizar la suma asegurada. Y fue muy interesante el debate, muy interesante. Aparte estaba perdón. No, lo que iba a decir que estuvo interesante, por lo menos en la comisión que estuve yo en la 1, estuvo interesante también la participación de la gente de Superintendencia de Seguros de la Nación, que dieron otra óptica.
Porque, por ejemplo, en la ponencia de Susana y Roberto sobre asistencia al viajero, intervinieron bastante, incluso se interesaron en el tema, porque ellos plantean si realmente es un seguro o no lo es, y que no tiene el controlador de superintendencia. Y realmente les interesó el volumen del negocio, me da la sensación a mí, y que es una cosa que la Lo que superintendencia se se está estaban perdiendo, digamos. Claro. Lo que quedaba fuera. Lo que quedaba fuera Claro. de la ecuación. Pero bueno, todas esas acotaciones o todo esa, y realmente hizo intervenciones muy Sí, valiosas. sí, valiosa. Incluso él dijo, me voy a sacar el sombrero de la superintendencia, y opinó que estaba Sí, totalmente de acuerdo con la ponencia. sí, Pero sí. bueno, vamos a ver qué pasa. Es decir, que por ahí estuvo bueno el marco de no solamente ver los dos lados del contrato asegurador y asegurado, sino también ver un poco el lado del órgano de contralor, que generalmente no lo vemos, porque no están, no participan. Eso me pareció interesante. Acá en lo que vos decías, María del Carmen, bueno, Daniel, que hizo la ponencia sobre sublímites, Sí, me muy podrá decir un poco interesante. mejor que hay fallos ya en Rosario, ¿no es cierto, Daniel? Con el aumento. ¿Me escuchás? Hola, sí, Sí. sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenos días, según. Sí, Buenas tardes. no, bueno, para mí buenos días, recién llego, estuve diligenciando oficio. No, los fallos son, acá en la provincia de Santa Fe, son unánimes de que de alguna forma u otra actualizan el monto de cobertura. Expresan que es facultad de la aseguradora, al momento de que le llega a la demanda, depositar la suma asegurada, pagar el proporcional de las costas, y de esa forma se liberan de pagar sumas que excedan el límite nominal asegurado. Pero en los fallos analizan la conducta de las aseguradoras, dicen que no depositó ninguna suma, que alongan los juicios en forma adrede, y que después, cuando sale la sentencia, después de 5, 6, 7, 10 años de litigio, quieren pagar el límite de cobertura que tenían hace 10 años atrás. Todos los fallos son contestes, le aplican la actualización de la suma del seguro voluntario que está vigente, algunos fallos al momento de que la sentencia quede firme, y otros fallos al momento de que se pague la sentencia, que van en parte a contramano de lo que dice la Corte. Pero no comparto tanto la postura que decía María del Carmen Llobet recién. O sea, hay fallos también de la Corte que acepta la actualización de las sumas por indexación. Son fallos del año 1976. Es un fallo de Fernández contra la provincia de Buenos Aires. Pero sí, en esa época había para hacer sopa, fallo de eso, claro, para hacer sopa. Si nosotros autorizamos todo, ¿te acordás, María del Carmen? Sentencias firmes autorizábamos. Claro, yo Ahí creo que Cualquier tenemos cantidad de fallos. en el régimen anterior. El régimen anterior. Yo creo que tenemos que analizar el momento económico en el que la Corte dicta sus fallos, porque a lo mejor no es lo mismo el fallo Flores, que fue en el año 2017, que lo dicta ahora con una inflación de un 6 o un 7% mensual. Puede Me ser. parece probablemente tenga otra tesitura, o no lo sé. Escúcheme, Sí. yo les acompañé, y si no se lo acompañé, se lo voy a acompañar ahora, un comentario del presidente de la Comisión 2, donde él expresa su postura. Si no se lo acompañé al instituto. Sí, lo Bueno, si no acompañaste, se- y es muy interesante. y vale la pena leerlo porque es cortito y bueno, y refleja claramente la otra postura, obviamente de las aseguradoras, y el problema que le significa conseguir reaseguro.
en estas condiciones. No Sí, somos un bueno, país confiable. Cuenta Porque un poco la el realidad es caso, una cosa y la legislación es otra. sí, cuenta un poco el caso Claro, de los hay- ferrocarriles. Hay Claro, colisión que entre te la acordás que él lo realidad, comentó claro, sí, sí. en una oportunidad, él lo Sí. comentó, que hubo que Sí. hacer una cobertura mínima para un riesgo inmenso porque no había reaseguradora que lo quisiera cubrir. Y si se tiene que hacer cargo el Estado, lo pagamos entre todos. Yo no sé cómo no hacen algo realmente. Pero habría Son que inmensos. modificar un poco el sistema legislativo, porque o la ley, No, el la Código forma, o el Civil, código, no sé. el Pero habría, Código, sí. Porque si no tenés una salir base del legal, nominalismo. Un claro, país con si la no, inflación que tenemos nosotros no Exacto. puede seguir en el No puede nominalismo. estar en el nominalismo, es muy claro eso, ahí estamos todos de acuerdo. sí. Bueno, Acá les traje un argentino oro, a ver si lo ven, que Ernesto tenía uno. Chiquitito, ¿eh? es chiquitito. ¿Se ve? A Sí, ver, se ve, sí, pero sí. yo A ver, Susana, ¿Con dónde lo tendría que poner para Más que lo arriba, vean? no, más Acercalo. arriba, levántalo. Más Un poquito arriba. más. Ahí, acércalo un ¿Se ve? poco. ahí está Sí. bien. Ahí se ve bien. ¿Saben de No qué lo fecha es? veo. ¿No lo ven? Ah, Ahí Ahí sí, está, sí. ahí está. wow, primera sí, vez que sí, veo sí, Mira. sí. uno. Yo la Y primera le vez digo, también. Ernesto, ¿cómo? ¿Vos no tenías un argentino oro? Sí, para mostrárselo a los alumnos, me dice. Esta moneda es del año 1882. Y estuvo no sé hasta qué año sin variar el valor. Y le pregunté que me dijera cuánto vale ahora esta monedita, que es una moneda bastante chiquita, ¿ves? Y más o menos vale cerca de los 100.000 pesos esta moneda. Qué interesante. Interesante. O Me sea, la llevo a Costa Rica, María del Carmen. Me la llevo a Costa Sí, Rica. sí, por supuesto. Asegurala, Susana. Bueno, No, él la tiene para mostrársela a los alumnos, qué sé yo. Bueno, realmente es oro 23, que me dijo él, que era oro 23. Viene en Una un gran estuchecito. pureza. Está lindo, ¿eh? no, Sí, No, sí, pero viene al cuento, porque Hermoso. dijeron Bueno, que gracias por mostrarnos es la- una moneda de curso legal y habría que pensar si no se habría que hacer las demandas en argentinos oros. Es de curso legal. es de curso Vieron legal y que que se en el actualiza código 4 aeronáutico veces se al año utiliza. Sí, y los drones, ¿te el acordás? valor. La de drones también Sí, tenía una los drones cobertura. también. Y te acordás que en el proyecto que había hecho la doctora Compiani, las indemnizaciones se fijaban en argentinos oro. A mí me parece muy buena esa idea. Sí, Por lo menos Esa interesante. forma confiable. del código aeronáutico. Pero Sí. alguna forma de actualización, algo tiene que cambiar, porque no puede ser que los litigantes no sepan ni de una parte ni de la otra dónde están parados con este sistema. Es incierto. Tendría que haber un fallo de la Corte, nuevo, reciente, no sé, algo. Pero yo te digo, aunque salga el fallo de la Corte, después de escucharlo a Martín Argañarás Luque, las reaseguradoras no van a querer reasegurar. ¿Y nosotros cómo qué espalda tienen las aseguradoras si no pueden volcarlo en una reaseguradora? Este es un tema muy complejo, porque si no hay reaseguro, los siniestros los carga el Estado, de última, Pero a mí en me algunos casos. O a si mí no, me se funden las parece- aseguradoras. ¿Me escuchan? Sí, sí. A a mí me parece que el hecho de que las cosas no sean claras, como por ejemplo lo que estamos hablando, Hola, buenas tardes, Marisa, soy Leo de la Fundación. Quería saber si había... de que seguimos en el nominalismo con un 60% de inflación, hace que no haya reaseguradoras. Si las cosas cambiaran legislativamente y se hiciera un sistema más claro y más seguro jurídicamente, eso ayudaría al reaseguro. En cambio, esta forma de que tenemos una legislación mentirosa que no permite actualizar, lo único que hace es todos estos problemas. Así como que aúlla a los inversores y trae todos estos inconvenientes porque queremos tapar la realidad mediante la legislación. Y unificaría los criterios también. Claro, es urgente. La El tema es tener algo imperiosa. previsible, para que sea previsible para el asegurado, que sepa qué indemnización, hasta qué indemnización va a pagar la aseguradora, y para la reaseguradora para poder cubrir. Eso yo creo que para los dos lados funcionaría. Con pautas Pero bueno. claras.
Tiene que haber pautas claras, definidas por ley. Exacto, exacto. Perdón, Silvia, Clau. sí. Susana, vos te referías al comentario que subiste en un video en YouTube a los grupos. Sí, Así sí, lo sí. subo acá, lo subo al chat para ver si, por si alguno no lo vio, lo tiene acá al alcance. Bueno. Ahora lo subo. Dale. No sé si quieren comentar algo más de las ponencias o pasamos a las conferencias. Un poco para hacer un... ¿Alguien estuvo en la Bueno. comisión? Vos estuviste también en la comisión. ¿Quién estuvo en la comisión 4? Vos, María del Carmen. Yo solamente di la Claro. ponencia, porque como Sí. estaba en la ¿Alguien más? 2, Pero fue discutida, ¿no, María del Carmen? Generó discusión todo ese tema, la temática. mira, la ponencia mía es la que yo les comenté a ustedes. La vimos acá. Sí, sí. No, ya la vimos, que fue solo ese rato yo estuve en la Claro. comisión 4. Y bueno, no, es tan clara la deficiencia y la imprecisión de la ley en el punto que yo comenté que no, la verdad que todos estuvieron de acuerdo, con algún matiz, pero me dieron la razón. ¿Y Buenísimo. vos, Para- Florencia Mangialardi, en qué comisión estuviste? Flor. Sí, yo estaba en la de contratos. Ah, Bueno, ¿quieren que comentemos? Sí. Perdón, no, en la 4, yo estuve en la 4, Ah, hablé de vos. honorarios, sí. cierto, vos estuviste, Tengo Marisa. mala señal, por eso por ahí me puedo caer en cualquier momento. Y no Sacá tengo. la imagen en todo voy caso. voy a tratar, sí, no, tengo Sacá una la foto, imagen. Foto. pero tengo una foto ahora. Se habló, bueno, yo hablé sobre honorarios para trámites que se hacen ante las comisiones médicas jurisdiccionales. Y bueno, ahí fue bastante discutido, pero me di cuenta que hay una realidad en otras provincias que están peor que acá en Rosario. Así que Qué mala noticia, Marisa. claro, no. Bueno, pero acá ya se están pronunciando los juzgados, así que yo creo que vamos a lograr al menos que se regule conforme la ley de aranceles nuestra, y tenemos el aval de Caja Forense que emitió un dictamen en el mismo sentido. No se justifica de ninguna manera por la ley de adhesión que se siga ofreciendo un 10% cuando la ley de adhesión expresamente establece que se van a tener en cuenta las leyes regulatorias de las jurisdicciones respectivas. Así que, bueno, en general muchos estaban de acuerdo, pero bueno, algunos abogados de compañía de seguro manifestaban que no era la misma actividad que desarrollaban en el proceso administrativo, la misma que en el proceso judicial, para que se regulara de esa forma. Entonces, bueno, acá hay que recordar que nuestra ley de aranceles establece el 100% en ambos casos, tanto sea judicial como el proceso administrativo concluido, porque en los dos casos se llega, en un caso a una sentencia y en otro caso a un acto administrativo que hace cosa juzgada. Así que en los dos casos se regula el máximo de la escala. Se debería regular el máximo de la escala. Después vamos a tratarla en extenso tu ponencia. Decí un pantallazo de las otras. Sí, porque es interesante. Bueno, sí, y Muy interesante. bueno, había No otra, tratarla, yo digo sí. las que pude escuchar. Había otra sobre la reparación civil que se debía, por ejemplo, cuando había un accidente de trabajo, que se podía reclamar ambas reparaciones, tanto la laboral como la civil, y que eso no implicaba un enriquecimiento ilícito de parte del trabajador, porque sería una reparación integral. Después,
Esa dicen que esa era la que fue opinable, que decía el doctor Sí, Sigifredo. sí, esa Claro. se discutió mucho, sí. Sí. Después, bueno, yo, como digo, no puedo hablar de las otras en particular porque no participé de la Bien. De la ¿cómo? convención. Está. De la Claro, Bueno, comisión. sí, si sí, le, justo si les en esa y bueno, parece, y la de María y la de María del Carmen, que sí también la escuché, pero la de las otras no puedo opinar porque no las escuché directamente. esta, yo les Porque la otra era comentaba, sobre seguros de personas y Big Data, pero bueno, esa no estuve presente. yo les comentaba que hubo muchas conferencias, algunas muy interesantes, que a lo mejor vale la pena también que comentemos alguna cuestión, porque obviamente uno no retiene todo lo que se dice, ¿no? Hubo una conferencia muy interesante del doctor Pizarro sobre las obligaciones de dar moneda nacional y extranjera en el ámbito inflacionario. La verdad que hizo un desarrollo muy interesante sobre el tema. ¿Vos habías anotado algunas cosas, Silvia, que te habían llamado la atención esa? Sí, lo que él hablaba de la inseguridad que generaba, como está actualmente legislado en nuestro Código Civil y Comercial, porque la doctrina no se pone de acuerdo si cuando uno establece que la obligación es en moneda extranjera, eso puede ser definitivamente así, o alguien pueda ocurrir a los tribunales pidiendo que se pague el equivalente en moneda nacional. Y él decía que eso era muy importante cuando se hacían grandes operaciones en dólares, incluso gente que vendía, no sé, campos o empresas. Entonces, como que incluso habría que hacerle firmar un consentimiento informado al cliente, porque por demás que uno estipulara en el contrato que la operación era en dólares, eso un juez lo podría terminar cambiando. Aunque él opinaba que él entendía que sí, que eso no era una cláusula de orden público, sino que cuando la moneda se pactaba en dólares, en este caso, o sea, en moneda extranjera, que eso se debía cumplir. Pero no es, les digo, esa opinión no es pacífica, porque hay quienes opinan lo contrario. Después a mí me interesó lo que comentaba hace un rato Daniel, que él decía que toda la jurisprudencia tan rica de los años 70, en materia, cuando había una alta inflación, que él entendía que sobre todo el fallo de la Corte que nombramos hace un rato, ese Vieites de Fernández contra Provincia de Buenos Aires, que él entendía que ese fallo va a volver a tener actualidad. Cuando la Corte decía que en periodos Es más, dijo, pónganse el fallo en la mesita de luz y reléanlo varias veces. Claro, él decía que el fallo decía que el nominalismo era inconstitucional en periodos de alta inflación, como el que estamos actualmente viviendo. Entonces, él opinaba que ese fallo había que plantearlo en los diferentes juicios, que había que volverlo a traer a colación, porque era un fallo que actualmente tenía total actualidad y que la Corte específicamente había dicho que el nominalismo era inconstitucional en esos momentos, que sería como la actual, y dio una visión bastante preocupante cuando volvió a hablar de hiperinflación, como que dejó entrever que podemos volver a un periodo semejante. Y después otra de las cosas que a mí me interesó de Pizarro, que cuando se le preguntó por la obligación de la aseguradora con respecto a la suma asegurada, que era de dijo valor, ¿no sabes? que él interpretaba que esa deuda de la aseguradora era una deuda de valor y no una valor. Me llamó la atención, nominal. aunque ya se lo había escuchado decir. Y eso también me pareció rescatable, como que bueno, también no es una opinión pacífica, pero me interesó, digamos, a mí particularmente la opinión de él, que él sostenía que esa era una deuda de valor. Ustedes, no sé, los más jóvenes no lo deben recordar, pero los más grandes, bueno, me refiero por ahí a vos, María del Carmen, que te acordarás de Casielo, que era profesor de obligaciones, Sí, Juan José absolutamente. Casielo. Él, viste, yo me acuerdo como si fueran hoy conferencias de él,
que decía más o menos lo que dice Pizarro. No se puede legislar en épocas de inflación, es imposible que se apliquen las normas que están refiriéndose al viejo Código Civil. Claro, Así porque que no mira, sería como que también razonable. habría que buscar lo que decía él. Sí, Sí, Era, Casielo era muy tiene, respetado Casielo, ¿eh? sí, Era Casielo sí. tiene un unos jurista artículos muy muy respetado. interesantes que incluso se lo traían a colación cuando se discutía sobre el JUS. Muchos traían ¿A a colación, Casielo? sí, porque él hablaba de las Sí, deudas de valor y decía que eso sí. era claramente una Era, deuda de era, valor. era muy profundo Casielo. Sí, sí, recuerdo los artículos de él. Ese es un tema muy hermoso y con mucha actualidad. Por ahí cuando no tengamos algún tema, hacer una mesa redonda y que cada uno recoja de algún doctrinario los argumentos y los podamos compartir, porque creo que es el tema que más actualidad tiene en el momento. Y qué fácil que sería solucionarlo. Y claro, pero Permitiendo sacando esa restricción de la derogando las repotenciación de leyes. deuda Claro. y el artículo del nominalismo, no hay tanto que modificar. No, es tener la voluntad, que parece que no la hay. Este Y lo tema que algo pasa más. es que si permiten la repotenciación, los gobernantes tienen que blanquear que acá hay Reconocer inflación. la inflación, exacto. Tema político. De este tema algo más. ¿Alguien quiere agregar algo más? Bueno, después hubo una mesa redonda, o por llamarlo de alguna mesa, una mesa debate, también muy interesante sobre fraude en seguros. Contaron la experiencia la doctora Sandra Ramírez, creo que es de Bolivia, ¿no? La doctora Ramírez. Sí. Es la presidenta del SILA. Es la presidenta del Claro. SILA. Contó varios casos de fraude en el seguro muy burdos, digamos, que pudieron descubrir, y donde se mueve muchísima plata. Explicó que realmente en el fraude se va muchísimo dinero. Hizo una comparación en pesos, en pesos o en dólares, no me acuerdo en qué, pero que alcanzaba para hacer no sé cuántas cosas, la cantidad que se diluía en el fraude. Las conferencias, quiero sí. contarle, las conferencias no fueron grabadas. Yo ya tengo, y la voy a compartir y se va a subir a la página de AIDA, tengo la de Signorino, y ya le pedí a la de Fabiana, pero aún no me la mandó. Las vamos a subir. Y la de Sandra no se la pedí, pero vos capaz que la tenés, Florencia, ¿dónde estás? No te veo. ¿Está Florencia? Se fue. Por WhatsApp. Había filminas, así que a lo mejor puede conseguir la Florencia. Sí, bueno, yo se las puedo pedir también. En ese tema. Es muy interesante. Y después La la de doctora Fabiana Compiani también tenía filminas con cifras, sí. tenía filminas con cifras que un poco completó la conferencia que había dado los otros días sobre fraude en el seguro, y hizo un desdobló diciendo que realmente el 80% del fraude era en robo de llantas, y que era una proporción muy, muy grande, y que después estaban las lesiones y las muertes. Los daños. Pero bueno, que también hay una proporción de fraude muy grande, y acompañó unas filminas que, bueno, si esas después se pueden acompañar, podemos tener una referencia en años, ¿no? Porque iba comparando años por las filminas. Bueno, después también hubo una conferencia muy interesante. No sé si esto quieren agregar algo más ustedes de fraude. No. No, bueno. No. Una conferencia muy interesante del doctor Miguel Piedecasa, que habló sobre el seguro y el daño punitivo. Le pedí la filmina también a él. Él tenía filminas. Sí. No me la mandó.
Él tenía Filminas y Cuidado. fue muy interesante porque tuvo que acotar en el tiempo toda la exposición, pero pudo explicarse bien. Habló sobre el monto máximo de daño punitivo y que realmente las condenas que hay por este rubro son en realidad muy bajas. Si yo no entendí mal, una sola vez se llegó al límite máximo, se había llegado al límite máximo. Muy Es pocas decir, veces. Sí. pero que claro, que prácticamente las cifras que se condenaban eran insignificantes y que como eran insignificantes no disuadía a nadie de realizar la acción que debía realizar. Claro, No eso sé es lo si- que más me quedó a mí, María Claudia, que Claro, porque dijo como que hablaba, para qué, que, no cumplía la función. Al ser una suma muy baja, no cumplía la función disuasiva que debería tener una condena en daño punitivo. La suma máxima creo que eran 5 millones, me parece, que Creo que figuraba. nunca fue modificada. claro, él decía que cuando se puso era $1,5 millones y que ahora la máxima era $40.000, como que a raíz o sea, a través de Claro, los que años para una puede. empresa que actúa de mala fe, eso es nada. Seguía Le actuando. conviene Te pagar la conviene pena. más. Le conviene pagar la multa. Claro. Claro. Realmente estuvo muy linda, muy detallada, y Sí, si sí, podemos muy conseguir las filminas, estaría Me las bárbaro. prometió, pero le tengo que recordar. Lo que pasa es que, viste, nosotros volvimos y nos estaba esperando el atraso de todos estos días. Exacto, ¿viste? exacto. Claro, No, sí, tampoco sí, los sí. quise cargosear al día siguiente. Está bien. Yo quiero hacerle un comentario antes que Sí. sigamos. Sí. Cuando yo estaba en el Congreso me contactó Tamara Cabrera, que está incorporada al Zoom, y le quiero dar la bienvenida. No sé quién le dio yo me ofrecí a incorporarla. ¿Estás por ahí, Tamara? A ver. Hola, buenas tardes. Sí, sí. Ah, bueno. Tamara, contale de dónde sos. Buenas tardes a todos. Soy de Venado Tuerto. Estuvimos presenciando el Congreso. Formo parte de un estudio jurídico que es apoderado de una empresa, una aseguradora de acá de Venado Tuerto. Fue nuestro primer Congreso. Y nada, la verdad nos pareció una experiencia muy enriquecedora y nos encantaría seguir formando parte, formándonos, ir yendo a los congresos y adquiriendo conocimientos. ¿Alguien te habló de nosotros para que vos me contactara o te hablé yo nomás? A raíz de que fueron mencionando a Ida en la charla de bienvenida, quisimos contactarnos precisamente para formar parte y empezar a tener contactos a lo largo de toda la provincia para hacer esto, más que nada intercambio de opiniones, de fallos, de experiencias. Bueno, después yo te voy a ofrecer, si querés formar parte de AIDA Joven. ¿Cuántos años tenés? 23 años. Sí, sí, me Bueno, encantaría. Bueno, yo después puedo llegar a presentarte y te contacto con la gente de AIDA Joven y lo presentamos a la comisión si es que te interesa. Sí, sí, desde ya le acepto la propuesta, me interesa. Muchísimas gracias. Bueno, listo. Y acá vas a seguir, podés incorporarte a lo que quieras. Es decir, el Bueno. Instituto de Seguro de Rosario es miembro correspondiente de AIDA. AIDA es, digamos, la entidad madre, y este es un instituto que se ha incorporado como miembro correspondiente, pero que también tiene su autonomía. Bueno, eso, sí. le quise comentar. Bienvenida, Tamara. Bueno, ella es la presidenta del instituto. Muchas Bueno, gracias, un gusto conocerte. Vamos mencionando un poco rápido para ver un poquitito todo. Después hubo una conferencia del doctor Vázquez Ferreira sobre el proyecto de Código de Defensa del Consumidor en el ámbito del seguro, que también lo tenemos y después lo vamos a pasar. No sé si está pasado en la página nuestra. A ver, pasémoselo a Juan Ignacio para que lo suba. Esperen, se lo Ahí lo paso a mi tiene.
que lo suba, porque bueno, él lo fue detallando, pero bueno, es un ¿Vos proyecto. lo tenés, Ignacio, para subirlo? ¿Lo tenés? No, No sé si no Bueno, está en el ahora te lo grupo paso. de Congreso. no, mándamelo. Es interesante que lo tengan, pero vuelvo a decir, es un proyecto. Es un proyecto. Es un Es un proyecto. proyecto. Después hubo la presentación de, no sé si vos estuviste, Susana, en la conferencia de la doctora Signorino Barbat. Sí, estuve en casi todas, yo, espera que le quiero más. Estuvo interesante, sí, realmente fue interesante, porque ella trató la comparación, que de eso tengo las filminas que están bastante explicativas, que después se las voy a pasar, me las pasó hoy, por eso no anduve medio complicada y no hice tiempo a subirla. Acá está, anteproyecto, espera, ahí te lo Fija paso. que yo se lo paso, voy a hablar. si Bueno, querés. bueno, y hizo toda una comparación entre la ley uruguaya y la argentina. Y fue interesante el trabajo. Y ya le digo que a diferencia de otras filminas, está muy, muy explicativa. No son así tan genéricas y que no dicen nada. Sí, yo estuve en esa conferencia y la verdad que me gustó, aunque yo ya la había escuchado en otra oportunidad hablar sobre el tema en un encuentro que habían hecho en el Instituto de San Isidro. Y después, ¿cuál otra conferencia hubo ese día? Me parece que hubo otra. Espérame que estaba justo, lo encontré. Sí, después justamente fue la conferencia que más se discutió del doctor Rodolfo González Zavala sobre cuantificación de daños y sumas aseguradas. Y ¿Te lo pudiste Jordan bajar, Harfuch. María Claudia? ¿O no? Lo tengo marcado para pasárselo. Bueno, ahora sí, se lo yo paso. también. Bueno, habla vos que yo voy a tratar de pasárselo. Sobre desconexión entre la jurisprudencia actual y la técnica del mercado asegurador. En realidad fueron interesantes porque fueron dos visiones prácticamente opuestas a mi criterio. Tan opuestas. No, tan opuestas no sé si fueron tan opuestas, tocaron ángulos diferentes. Ángulos me pareció. distintos. González Zavala en realidad manifestó, bueno, ahí había salido un fallo muy reciente en Entre Ríos, en donde condenaban a pagar la suma asegurada sin más, es decir, sin actualización, sin interés, sin nada. Entonces decía, bueno, todos van a salir corriendo a buscar ese fallo porque, bueno, justamente por el parte de las aseguradoras lo que quieren, lo que están insistiendo en ese tema. Nominalismo puro. Claro. Creo que hasta sin interés, sin nada, ¿no? Sí, sin nada. Sin Puro. sin nada, dijo, él, suma asegurada. Y por otro lado, lo que él decía, que también hay una disparidad de criterios en cuanto a cómo se actualizan, que es un poco lo que decíamos antes, que no genera seguridad, porque un juzgado da una cosa y otro juzgado da la otra. Entonces, que no genera ninguna seguridad. Y que por otro lado, estamos en una situación en donde la gente prefiere ir por la ley laboral, que la indemnización es mucho más alta, que por la ley civil, y que dice que no se dan las condiciones de reparación integral. Y planteó una serie de interrogantes. En realidad, en la conferencia fue una serie de interrogantes, que cada interrogante era como un disparador de cómo se estaba aplicando hoy día la cuestión. Fue realmente muy interesante. No sé si vos notaste algún punto, Silvia, de eso que quieras. Yo tengo algo notado. Él habló del fallo de la Corte, pero Gofo creo que era. Grifo. Grifo, perdón. Grifo. Ese fallo, bueno, perdón, Grifo Oscar Grifo, perdón, contra Grifo, Campos. Claro. Bueno, ese fallo es un fallo muy reciente, que es de septiembre del 2021, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y a mí me pareció muy interesante porque se trata de un reclamo
aparentemente por lesiones y muerte que se hace en sede civil, el juzgado de primera instancia otorga un monto y la Cámara baja ese monto, y luego la Corte de la Nación abre la queja porque dice que tiene que tomar por lo menos como referencia las pautas indemnizatorias de la Ley de Riesgo de Trabajo, diciendo como que no podía establecerse una desigualdad entre una persona empleada de una que no lo fuera, y que si bien en el fuero civil no es obligatoria usar las escalas, por ejemplo, de la ley de riesgo, los jueces tienen como la obligación de tomar eso como pauta de referencia y toma las indemnizaciones que establece la ley de riesgo como un quantum mínimo a tener en cuenta por el juez, como diciendo que ese sería el piso de la indemnización, que no podría haber una desigualdad en desfavor, digamos, de la indemnización civil con respecto a la que otorga la ley de riesgos de trabajo. Y volvió a hablar del principio basal de la reparación plena, que tiene raigambre constitucional. Y bueno, ese fallo me pareció muy interesante, la pauta que establece la Corte. Y ya les digo que... ¿Lo tenemos al fallo, Silvia? Yo lo imprimí, ¿No? yo lo imprimí para leerlo, es un fallo largo. Pasá los datos No, para... no es tan Mira, largos, sí. Es del 2 de lo septiembre del podemos pasar. 2021. Bueno, También pasá los datos para que lo uno... ¿De podríamos dónde los comentar, sacaste? María Claudia. Es interesante porque es lo que dice Silvia, Compartilo. marca la indemnización laboral como mínimo, como piso mínimo, y dice que como estamos hablando acá en sede civil de una reparación integral, hay que considerarse, aparte de la faz laboral, todos los demás aspectos de la vida. Entonces que nunca la indemnización civil puede ser inferior a la laboral. En este caso es un caso muy particular porque hay incapacidades muy grandes. En la familia iba la mujer, el marido y 2 chiquititos. Uno de los chiquititos de 1 año, una bebé de 1 año fallece, y ellos quedan con incapacidades muy grandes, de un 80%, un 90%. Entonces, bueno, va a primera instancia, a segunda instancia, y finalmente decide la Corte. Es muy interesante el fallo. Claro, y Pero habla bueno, de la insuficiencia de las indemnizaciones el fallo, por eso me parece muy interesante. Muy Bueno, interesante. que a lo mejor hasta lo podríamos tratar en el instituto, porque ya les digo que es un fallo de Corte Suprema. Sí. Yo coincido. Es de la Corte Realmente de fija ¿De pautas Córdoba? importantes. ¿Es de Córdoba? De la Corte Suprema de la Nación. Ah, de la Corte Suprema de la Nación. Sí. Por eso les digo Después que a lo acá mejor yo lo le podríamos pasé una tratar filmina extenso porque es interesante. que no sé quién la pasó, pero me acuerdo que estuvo, que dice la segunda lotería en la suma asegurada. La suma asegurada es las posturas, las diferentes posturas que hay. La suma asegurada es inoponible al damnificado, la suma asegurada es abusiva, se la tiene por no escrita, y la suma asegurada es abusiva si el asegurado quedó indefenso, conflicto de intereses, y la suma asegurada es inconstitucional. Y ninguna de las anteriores. Después dice, la suma asegurada vigente al momento del cimiento más intereses, serían las conclusiones, y en ese caso, ¿cuáles? Son planteos que él hace. La suma asegurada fijada por la Superintendencia de Seguro de la Nación ¿Quién, Susana? al momento de la condena. ¿De quién es esa? No, de González Zavala. Filmina de González Zavala. Ah, Da todas las perfecto. posturas posibles. Está haciendo como una sí. enumeración, porque él hizo disparadores. Sí, La sí, suma sí, asegurada tal cual. fijada por la Superintendencia de Seguro de la Nación al momento de la condena. Se pregunta si también lleva intereses. Después dice, la suma asegurada aumentada en un porcentaje en que aumentó la prima de la fecha del siniestro. También se pregunta si llevará intereses. Y la suma asegurada en más mayores daños por mora y de la depreciación del daño derivada del incumplimiento del contrato de seguro. Pero eso es más fácil, porque en realidad cuando hay un incumplimiento del contrato de seguro se pueden pedir los otros daños y la suma asegurada no es un límite. Una de las cosas que a mí me quedó, que por lo menos yo lo interpreté así,
es que... Te la podría pedir a las Filminas también. Sí. No lo conozco, pero bueno, intentaré. Cuando hablaba del conflicto de intereses, que decía que cuando el profesional en realidad representaba al asegurado y representaba a la compañía aseguradora y el monto reclamado era muy superior y igualmente lo representaba, era como que no quedaba el límite, por más que pusiera el límite de responsabilidad, lo justo sería que se lo condenara por el monto que se lo tiene que condenar, no por el límite que impuso la aseguradora. También era un disparador. El conflicto surge cuando pasa eso, María Claudia. Mientras esté dentro del límite de la suma asegurada, no pasa. Fue el otro muchacho, Jordán Hartuch, pero él mencionó que había fallos que decían eso, aunque él no estaba de acuerdo, porque decía que el contrato no podía cambiar porque hubiera un conflicto de interés entre los abogados, y él decía que había fallos que decían eso. Claro, que condenaban hasta la suma asegurada. Que cuando el abogado de la aseguradora defendía también al cliente, había fallos que dejaban de lado el límite de la suma asegurada, porque decían que había un conflicto de intereses y que como que el asegurado había estado indefenso. Pero yo conozco un fallo, pero no es exactamente así. Hay un fallo que no es muy viejo. Él dijo que no es el otro doctor, Jordán, les reitero, Jordán Hartuch, pero conozco un fallo, pero no dice exactamente eso. Esos fallos. Sí, él interpretaba que esa jurisprudencia no era acorde a la ley, porque él decía que como que hacía fallo que una yo conozco modificación del contrato. los mandó al Tribunal de Ética a los abogados directamente. Bueno, eso es lo que acotó Sobrino, que había varios abogados de aseguradoras que tenían procesos en el Tribunal de Ética precisamente por defender al asegurado y a la aseguradora cuando el límite de la suma asegurada no alcanza para cubrir el siniestro. Sí, nosotros tuvimos oportunidad de hablar con algunos abogados internos que estaban que estaban en el Congreso, y ellos dicen, es terrible, dice, porque a lo mejor cuando empieza el juicio está todo bien, pero después dice, ¿vos sabés lo que es poner la cara para decirle a un asegurado que no lo representás más? Se ve que le hablan directamente. Sí, perdón, Sobrino decía justamente que a veces eran abogados del mismo estudio los que asumían esa representación. Distintos abogados, asegurados y aseguradoras. Claro, pero del mismo estudio. No, lo que yo me comentaron. No conozco ningún caso de eso, pero sí Sobrino lo dijo. Porque un caso en el cual un abogado de una aseguradora dijo, yo no lo puedo dejar en el camino, permítanme, como diciendo a mi costa, ponerle un abogado amigo que por favor le apele la sentencia, ¿viste? Y bueno, se ve que le habrán dicho que sí, no sé quién habrá cargado con sus costas, si el abogado, qué sé yo, pero dice que se puso con una firmeza de que él no tenía cara de dejarlo en el camino al tipo. También lo que tengo, si a ustedes les interesa... Claro, quería contar algo sobre eso, de lo que estábamos hablando, del abogado que representa a la aseguradora y al asegurado. Hay todos los fallos de la Cámara de Santa Fe y también de acá fallos del Colegiado 6 de Rosario, lo aducen lo aducen como un elemento a considerar para actualizar el límite de cobertura, porque dice que el abogado representa las dos partes, pero lo único que pide en el juicio es que se tome el límite nominal de cobertura, que no exceda de eso la condena hacia la aseguradora. Entonces dice que el asegurado en ese caso queda totalmente indefenso porque el abogado que lo representa a las dos partes lo único que pide es el interés de la aseguradora y se olvida del asegurado. Entonces por eso lo toman como un elemento más a analizar a los fines de actualizar la suma asegurada al momento del fallo o del pago. Perdón, yo lo que quería agregar, que bueno, buenas tardes a todos,
que por ahí Hola. tampoco es tan lineal el tema, porque muchas veces uno ve que son demandas de montos importantes que puede llegar a darse ese conflicto, y si uno le dice al asegurado que no le va a tomar la representación, se arma un flor de despiole también. No es que el asegurado dice, ah, qué bien, bueno, entonces busco un abogado. Es un conflicto, realmente es un tema complicado porque, bueno, el proceso inflacionario que tenemos es lo que nos lleva a estas situaciones. Yo lo que he hecho en algunos casos, y que sé que otros estudios también hacen, yo hago firmar un consentimiento informado, ¿no es cierto? Donde le hago saber al asegurado cuál es el límite de cobertura, que libremente toma la representación, pero también entiendo que si el juicio transcurre mucho tiempo, bueno, después se puede llegar a provocar un conflicto de intereses frente a una eventual sentencia, ¿no? Nosotros dentro de todo tenemos, a ver, yo digo, ¿no? Tenemos una ventaja que la apelación de los colegiados es muy cerrada, entonces quizá un criterio que quede en la sentencia, bueno, no es tan fácil de dar vuelta, pero por ejemplo en Buenos Aires, que la apelación es ordinaria, es más complicado porque fijan una pauta determinada de actualización de la suma asegurada, ¿no es cierto? Entonces el abogado, ¿qué hace? Apela por el asegurado o consiente por la aseguradora o al revés. Es bastante complicada la situación. Yo lo que estoy haciendo es este tema de los consentimientos informados, pero bueno, entiendo que es una situación bastante compleja, ¿no? Porque tampoco es que si uno de entrada le dice que no le va a tomar la representación, lo entienden alegremente, ¿no? Normalmente lo que plantean es que quieren tener un abogado, que no se quieren buscar un abogado aparte, ¿no? Tema bastante complicado. Bueno, hay que ver también ese si tema eso- se da Muy lo de mala complicado. praxis. Ahí se da lo está de el mala praxis. principal problema, Susana, en los juicios de mala praxis, porque las sumas aseguradas eran pequeñas las sumas aseguradas. Entonces, yo en el estudio procedemos de la misma manera que dice Lisandro. Se le hace firmar una nota muy detallada, explicándole todos los inconvenientes y las particularidades. Y nosotros en ese tema, por supuesto que si no lo firma no se lo representa, pero nunca tuve un caso acá que me dijera no quiero que ustedes me representen, todos te dicen que sí. El problema es que los juicios de mala praxis se dilatan y cuando llega a sentencia, ahí se ven la distorsión entre el monto asegurado y el monto de condena, pero hasta ahora los he ido solucionando aplicándole interés por parte de la compañía, pero vos cuando sabés, se resuelve, lo hago con patrocinio, lo patrocino al asegurado, cuando firmamos el cumplimiento. María del Carmen, el problema ¿alcanza con el consentimiento informado solamente? Si me lo sacaste de la boca. El tipo viene sin un abogado. El consentimiento informado que uno le da a un médico, si hay algo que no corresponde, no tiene un gran valor. Yo creo que te trata de cubrir en parte, pero yo no sé. Yo estoy de acuerdo, pero es lo único que se nos ocurrió hacer. Sí, no, está bien, pero en un congreso me acuerdo que una vez le dijeron, pero eso no sirve para nada. Y sirve, porque por lo menos no puede decir que no le dijeron nada, digamos. Claro. No puede decir que no le dijeron nada. Ahora, no sé. En los juicios de mala praxis se va hablando con el asegurado a lo largo del proceso. Se lo mantienen, para mí, por ejemplo, manejar un juicio automotor, siniestro automotor, vos hablas con el asegurado 2 veces, si tiene que ir a la vista de causa y cuando le tomás el poder y le explicás. El juicio de mala praxis es muy delicado en todos los aspectos y hay que ir etapa por etapa consensuando incluso lo que uno vuelca en la contestación de la demanda con el médico asegurado. Generalmente son médicos, hemos tenido odontólogos también con juicio de mala praxis, pero es muy delicado, es como hacer un trabajo triple, muy delicado los juicios de mala praxis. Hasta ahora no tuve problema conmigo. Agrego una cosita si después puedo. Este tema consideramos con María Claudia que es tan interesante que lo vamos a tratar en el curso de Derecho del Seguro que hagamos más adelante. Me parece muy bueno. Realmente tiene muchos ribetes. Sí, Karina. Susana, no, viste con lo que ustedes recién decían, que yo me acuerdo que en el congreso pasado
dije que nosotros, Sí, o sea, vos te acotando en el cagaron a Congreso. cohetes, sí, era vos, me acuerdo. Claro, yo dije que en el Congreso pasado que en realidad nosotros hacíamos eso, firmábamos ese consentimiento de que la persona sabía de que nosotros lo podíamos defender, pero hasta el límite de la suma asegurada. O sea, yo es más, me ha tocado defender penalmente a los asegurados y a lo mejor he obtenido buenos resultados, inclusive penalmente, o sea, de juicios largos. ¿Y qué pasa? También en el consentimiento informado, nosotros les hacemos poner que si en algún momento, eventualmente, pueda haber conflicto de interés en el supuesto de que el juicio por el paso del tiempo o algo así, llega a quedar una discrepancia entre la suma que él tiene asegurada y lo que puede salir en la sentencia, nosotros le podemos revocar mandato porque él puede, digamos, pelearlo de otra forma. Y nosotros no se lo podemos pelear de esa forma porque en principio somos abogados de la compañía. Entonces nosotros hasta eso le hemos indicado a los asegurados, por ejemplo. Realmente comparto con lo que dice María del Carmen, que por ahí se da más en los juicios de mala praxis. Nosotros creo que en los de automotor, me parece que en uno solo pudimos haber tenido problemas. ¿Y sabés en cuáles por ahí podemos llegar a tener inconvenientes? Lo de construcción. En las RC Construcciones, que por ahí las sumas aseguradas son muy bajas a comparación de lo que te pide un lindero después cuando te quiere. Lindero, ahora las están haciendo más altas. Pero bueno, a veces lo hacemos de esa forma. Tuve que defender una que cayó en, tuve que defender una de estas, no era McDonald's, otra bastante conocida, no me acuerdo cuál era. Y la mujer se había caído y bueno, yo tenía que defender al asegurado, que era esta empresa. Pero yo dije, ¿y acá qué hago? Yo, si esto hay contraposición de intereses, pero después me dijeron que tenía como $20,000 de suma asegurada, entonces no, se arregló y no llegó a nada ni por la tapa de esa suma. Pero bueno, es todo un tema. Bueno, junto con la mesa esto del doctor González Zavala, disertó un chico sobre desconexión, el doctor Abogado, Jordán Harfuch, sí, vamos a presentarlo bien, es jovencito. Vamos a decir las cosas como son, che. Claro, sí, tal cual. Jovencito el chico. Desconexión entre la jurisprudencia actual y la técnica del mercado asegurador. Bueno, él comentó en realidad que... La jurisprudencia está dividida en el público nuestro. Sí. Hay algunos digo que estuvo muy bien y otros no tanto. Divididísima la jurisprudencia. Sí. Las opiniones del público. Él reconoció que la compañía para la cual él trabajaba pagaba en caso de responsabilidad. Él dijo hasta el límite de la suma, ¿no? No sé. A ver, él cuando empezó la exposición explicó cómo se calculaba la prima, explicó que se tomaban en consideración las indemnizaciones que se pagaron en el último año, se dividía por la cantidad de siniestros que se pagaban en el último año, sacaban el promedio de lo que se paga por cada siniestro y sobre eso armaban lo que valía la prima más los impuestos que correspondieran. Pero cálculo actuarial. Cuando le preguntaron... Él dijo que, digamos, que cómo se clasificaban los siniestros en cuanto a intensidad y frecuencia. Eso hizo bien esa distinción. Qué muy interesante. Pero cuando le preguntaron sobre si se tomaba o no la inflación para ese cálculo, dijo que sí, que se tomaban en consideración la actualización de la suma. Entonces como que fue medio contradictoria la exposición que tuvo. Se me está por apagar el celular. Bueno, sobre ese punto le preguntaron justamente. Claro. Bueno, y aparte mencionó también, por ejemplo, dijo que al seguro, como las cláusulas de las pólizas de seguros las aprobaba la Superintendencia de Seguros de la Nación, dijo que el contrato de seguro no era un contrato de adhesión,
lo que para mí no tiene razón. No. Y bueno, y me acuerdo que hubo un comentario del doctor Waldo Sobrino que dijo que las cláusulas predispuestas podían ser por el predisponente o por un tercero, que sería el caso de una póliza de seguro. Porque El la de doctor Soto opinó automotores lo mismo. es uniforme, la póliza es la misma para todos. La póliza tipo. Claro. Claro, Sigue dijo que siendo no un las contrato de adhesión. que no las redactaba la aseguradora, sino que las redactaba la superintendencia. Claro, y Pero que eso- yo tengo entendido que las pólizas de seguro son, las ponen a consideración la aseguradora, la superintendencia las aprueba. No es que se lo ocurra a la superintendencia. Pero hay una, la de automotores es básica, es para todas iguales, Es pero en la uniforme para mayoría son todos. como vos decís. Se De llama cualquier póliza forma, tipo. tengo, si les interesa, el minucioso comentario que hizo Fabiana sobre el libro de Waldo Sobrino. Si les interesa, también se los puedo pasar. Bueno. Viste que y hizo un análisis después- muy exhaustivo, no sé si ustedes estuvieron en esa charla, que ella comentó el libro de Waldo. No, Si podés pasarlo, pasalo. Sí. Sí. La paso. Bueno, y después hubo varias más el último día. No sé si alguno las escuchó en su totalidad. Sí, Sobre... yo fui a la todas. la de riesgos de trabajo que hablaba sobre el plazo de caducidad, que se da en distintos lugares del país un diferente plazo de caducidad. Y el abogado alegaba como que ese plazo de caducidad iba a favor del trabajador para que la indemnización llegara más rápido, cosa que creo que no convence demasiado el argumento. Y ¿Cuál era criticó la esa, ley de Silvia? adhesión de Santa Fe porque... ¿Cómo? ¿Cuál era esa que no ¿Cómo? la encuentro acá? La que dice mesa debate temas actuales en riesgo del trabajo. Ahora, Silvia, pero escúchame, el plazo de la nuestra de Santa Fe es como si fuese el plazo de prescripción, porque es de 2 años. Si te Claro, ponía a pensar, pero- es larguísimo. Pero hay desde 15 días. Desde Dicen que hay 15 días a 6 La de 15 meses días me a parece 2 muy años. corta. 15 pero días una barbaridad. 2 años me parece una Claro, locura. 15 días, en Córdoba creo que es 45, y, Una gran y él diversidad. criticaba la ley de Santa Fe porque claro, era el plazo de prescripción. Claro, me Que parece yo no- extremadamente largo, es verdad. Demasiado largo. Ah, ya me acordé, Bueno, sí. es opinable. De cualquier manera, Otra los dos conferencia. extremos son malos, porque Y 15 días es exiguo. mencionó varios fallos de corte. Mencionó varios fallos de corte, entre esos un fallo de corte de la provincia de Buenos Aires que decía que ese plazo de caducidad de 15 días era constitucional, porque decía que el argumento de que se perdía el derecho no era válido porque siempre en los plazos de caducidad se pierde el derecho, que eso sí es real. Pero y había otro más, creo que había de Jujuy y de otro lugar más que también eran fallos de corte que le habían dado validez al plazo de caducidad diciendo que eran constitucionales. ¿Vos no te acordás, Silvia, si ahí había filminas? No, Me parece que no. Me parece que no. Me parece que no. No había. No había. Fue una No había conferencia premio. que fue Y otra cosa buenísima. Sí. que me pareció interesante de esa charla, creo que fue en esa charla, no estoy segura si en esa o en la de Pie de Casa, que decía que había algunos fallos que tomaban al trabajador frente a la RT, le aplicaban el derecho del consumo, lo tenían como consumidores. Algo escuché de Pie de eso, Casa pero creo no me acuerdo cuál. que mencionó varios fallos, y entre esos mencionó un fallo de la provincia de Santa Fe en el juzgado de Rufino, que voy a intentar conseguirlo, como para después que lo veamos en el instituto. Sí. Eso también me pareció una visión nueva, porque no lo había escuchado en otras oportunidades. Que se lo Yo considera acá como- había un abogado laboralista por la parte actora, que ya no ejerce más, y que en las demandas de él venían por el lado también de la ley de defensa del consumidor. Sí. Y Algo novedoso. decía que había Un varios abogado fallos que se hacían jubiló. lugar a eso. Sí. Nunca, no recuerdo yo haber llegado a sentencia, pero tampoco nunca, obviamente, arreglamos los daños punitivos que y pedía. también y toda la pedía, locura que exacto, pedía A daño mí, punitivo. yo Sí, no sí. hago, ustedes saben que yo no hago laboral, pero a mí me parece que
no tiene su propio régimen, no es un Sí, sí, consumidor. no. Yo nunca vi a alguno que le hicieran lugar, Susana, nunca. Bueno, Sí, yo le quiero comentar que hubo una conferencia muy buena, conferencia a cargo del doctor Pablo Heredia, que creo que es un juez o un camarista, me parece, y sobre algunos aspectos de la liquidación de las entidades. La verdad que presentó unas filminas muy detalladas, pero yo no tengo confianza para pedírsela. Voy a ver si a través de Fabiana o de Benet o de Sapiola Guerrico, que los conocían, se ve, los puedo conseguir. Esa estaría buena, porque fue muy buena esa conferencia. ¿Vos la escuchaste, Susana, esa conferencia? No a la totalidad, pero era... Yo la escuché toda. El doctor Pablo Heredia es miembro integrante de la Cámara de Comercio, Cámara Comercial. La Cámara Nacional de Comercio. Yo la escuché. Cámara Nacional Comercial. Sí, exactamente. Yo escuché toda la conferencia. No, yo la escuché, habré escuchado la mitad. ¿No te parece? Más o menos, o sea, no. Pensé que iba a obtener algún dato relevante, algo, pero no me. No. Claro, lo que pasa es que nunca te tocó defender la aseguradora liquidada. Claro, sí, puede ser. Pero el proceso de liquidación tiene sus chiches, ¿eh? Tiene sus chiches. Claro, ustedes, nosotros, María Carmen, vos también, asistimos a la cantidad de liquidaciones que siempre tenía algo que ver con las liquidaciones. Sufrí una en carne propia. Claro. Y Tiene también su se nos propio acercó García Morillo. García Morillo. Sí, que acá no le tienen tanta simpatía, pero conmigo siempre se portó bien cuando yo tuve alguna cuestión de alguna liquidación, que le pedí algún favor, y me dio la gran alegría que me reconoció, que hacía bastante que no lo veía, y yo lo reconocí a él, así que los dos nos pusimos contentos. Y María Claudia se contactó con él y creo que le dijo que podía darnos una charla sobre el tema. Y el broche de oro fue la última conferencia de La ley es la ley de Andrés Rosler. Andrés Rosler es un filósofo y es abogado, pero bueno, creo que da filosofía del derecho. Y bueno, se armó la cuestión relacionada con la facultad, para hacerla resumida. Él empezó con el juicio a Luis XVI y todas las defensas como para decir que lo importante es que uno lo ampare la ley, no que los jueces digan lo que les parece que tiene que decir la ley y sujetarla a interpretaciones. Que dice que él cuando era chico, no sé dónde, en el 11 o dónde, había uno que bajaba con un palo las prendas de cerca del techo, y que los jueces hacen eso, bajan principios que no existen en ningún lado y dictan su sentencia. Entonces, bueno, la verdad es que él decía, yo siempre hablo de mí, si a mí me tienen que juzgar, yo siempre prefiero que sea con la ley. Entonces yo la verdad que se armó una cuestión medio tensa, por decir de alguna forma, porque había varios jueces ahí en la sala. Entonces, bueno, a algunos me parece que no les gustó mucho. Pero bueno, yo se la resumí a Fabiana, lo que a mí me parecía, diciéndole que nosotros acá en la provincia de Santa Fe tenemos dos grandes procesalistas, el doctor Alvarado Belloso y el doctor Peirano. Que el doctor Alvarado Belloso, siempre con el cual yo me formé, se ceñía a la estricta letra de la ley y no hacía interpretaciones extensivas. Y Peirano hacía interpretaciones más extensivas de la ley procesal. Entonces yo le decía a ella que en mi opinión no era ni lo uno ni lo otro, que había que buscar un equilibrio intermedio. Y me dijo ella, no refiriéndose a los procesalistas que yo me refiero, sino que en general la opinión era esa, pero él tuvo una conferencia muy disruptiva, muy disruptiva.
Y aparte diciendo de que, bueno, que es un poco cursi porque el mismo Código Civil le dijo a los jueces, hagan lo que se les dé la gana. Esa fue Sí, la es conferencia de cierto. Rosler, parece que es una persona bastante reconocida. Es cierto que los jueces tienen mayores atribuciones hoy día y que en base a la sana crítica pueden interpretar Famoso a su constitucionalismo gusto. social que se instauró con el Código Civil y Comercial, eso de que hay que aplicar principios y no la ley, solamente el artículo. Pero todo esto está vinculado con la Constitucionalismo selección de los jueces, está íntimamente vinculada con la selección de los jueces, porque si nosotros tuviéramos jueces probos, formados y qué sé yo, confiaríamos un poco más. Pero como da la casualidad que no siempre es así, y bueno, me quedo con la ley que me da más seguridad. Claro. Sí, Claro, es cierto eso. es vulnerar la ley fallando sobre principios constitucionales, como que no te da demasiada seguridad jurídica. Porque Sí, puede la ser ley que en puede algunos decir casos blanco sea una y ver los solución. principios, decir que es negro Pueden o ser gris, soluciones acertadas en algún caso. Yo no digo que no. o no, según. Por eso no, en algún caso puede ser Claro. acertada o no. Bueno, más o menos Bueno, creo que yo hablamos de todo. creo que más o menos me echamos todo. Florencia, que te veo, ¿vos sabés si están las filminas, si se pueden conseguir las filminas de Sandra Ramírez? Se las puedo pedir. Dale, así por ahí para que la gente las pueda leer y pueda, porque ella realmente trató muy lindo el tema. Y Bueno, ahora se tenía lo pido. filminas. Dale, dale. Bueno, creo que en líneas generales más o menos hablamos hicimos un pantallazo obviamente, de casi todo. Como verán, se trataron los temas más diversos y hubo muchísimas opiniones de un lado y del otro. Con lo cual fue muy enriquecedor y creo que se trabajó muy bien. No sé qué piensan ustedes, pero me parece que fue muy productivo. Congreso que tuvo cualquier cantidad de gente joven, cualquier Sí. cantidad, que Fue eso muy es lindo. muy importante. Y mucha gente, Susana. Y mucha Sí, mucha gente. Muchísima gente. Así que fue, creo, bastante productivo. El próximo ya está fijado, me parece, o no sé si ya lo anunciaron o no, pero bueno. En 2 años tendremos congreso de nuevo y nuevamente todo esto va a haber que analizar. Calculo que lo nuevo va a ir avanzando y bueno. Y en Tendremos agosto o está no mayor el de Costa certeza en Rica en algunas agosto. cosas. ¿Cómo? En agosto está el de Costa Rica, que es el del Sí. SILA. Ibero latinoamericano. Ibero latinoamericano. ¿Tenés fecha exacta ya, Susana, para 2 al promocionarlo? 25. Yo mandé a todas las cosas al grupo del instituto. Está bien, pero Medio como hay gente medio que no está carito en el es. grupo. No sé si lo mandé a los dos. Bueno, Sí, a se los puede dos. reenviar. Sí, lo Bueno. mandaste a los Si dos no lo grupos. reenvié, lo reenvío ahora. Creo que lo No, reenvié, sí, pero bueno, capaz que a lo veces me mandaste olvido. a los dos grupos. Sí, lo mandaste, yo lo vi. Los dos. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si hay algo más para acotar y si no, nos vemos nuevamente el martes. Entiendo que por este mismo medio por ahora. En junio veremos qué hacemos. Perfecto, perfecto. Chao, Perfecto. gracias. Nos vemos el Saludos a martes todos. entonces. Buenísimo Chao todo. a Buenas todos. tardes. Gracias por la charla. Adiós, gracias por todo.